Cuando decimos que el mensaje del Evangelio puede impactar aspectos sociales, económicos y políticos actuales, siempre se levanta la objeción. No, Josías. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia es el Evangelio. El mensaje de la Biblia es el Evangelio. A lo cual yo respondo, sí, es cierto. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Y es precisamente esa idea que queremos desafiar en el día de hoy. En nuestros días hay una gran confusión con respecto a cuál es el alcance de las escrituras, cuál es el alcance de la Biblia, a cuál debiera ser el impacto de la Biblia. Y precisamente esa es la razón por la cual nosotros decidimos crear la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública, ABA. Una academia que lo que busca es interpretar la Biblia de forma seria, profunda y científica. Hacemos estudios de ciencias bíblicas. No solamente lo dejamos ahí, sino que a través de disciplinas interdisciplinarias llevamos eso a la práctica. Cómo eso deberá lucir en el ambiente público, en el aspecto público. Eso es lo que intentamos hacer en la academia, precisamente para cerrar esa brecha que existe en nuestros días con respecto a cuál es el alcance de la Biblia. Hola nuevamente, bienvenido a mi podcast. Y no olvides suscribirte al canal, compartir el video y darnos un me gusta. Eso nos va a ayudar bastante. La pregunta es esa, y la idea que queremos desafiar es esa. ¿Por qué hoy en día entendemos que la Biblia está limitada solamente al aspecto espiritual y que no tiene ningún otro tipo de alcance, aun cuando la interpretamos correctamente, aun cuando la interpretamos teológicamente o científicamente? No importa. ¿Por qué entendemos que la Biblia está limitada al aspecto espiritual? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la proliferación del concepto de lo secular versus lo sagrado. En nuestros días hacemos una marcada diferencia entre qué es secular y qué no es secular. Decimos, bueno, eso es secular, esto es sagrado, ¿ok? La Biblia, ¿verdad? El aspecto espiritual, eso es sagrado. El otro es secular, no nos metemos en eso. Incluso hay pastores que se resisten a hablar de temas económicos, de enseñar a la congregación con respecto a temas económicos que son muy importantes y se resisten a mencionar cualquier tema político también. Y yo entiendo la razón de eso. No quieren ser enmarcados con ningún partido político, lo cual está bien. Ahora, una cosa se puede hacer sin dejar de hacer la otra. Y vamos a ver cómo es eso. Pero esa marcada idea de lo secular versus lo sagrado, tenemos que romper con esa idea. ¿Por qué? Porque ese no era el concepto bíblico de los autores bíblicos. Los autores bíblicos nunca vieron eso de esa manera, como una competencia entre lo sagrado y lo secular. Incluso podemos citar muchos textos bíblicos, pero, por ejemplo, para darle una idea, simplemente el profeta Amós, cuando hablaba al pueblo, decía, mira, ustedes no le está yendo bien económicamente porque no le está yendo bien espiritualmente, o viceversa. O sea, los autores bíblicos siempre interconectaban esas ideas. Obviamente la idea no era comunicar que hay un mantra, ¿verdad? De que si hago algo bien espiritual, me va bien económicamente. Esa no es la idea, porque ese concepto viene del Evangelio de la Prosperidad, lo cual es una aberración al Evangelio y es una herejía. Por supuesto, esa no es la idea. Ahora bien, los autores bíblicos, el pensamiento hebraico no veía esas dos cosas separadas. Ellos veían todo interconectado. O sea, toda la idea de Dios, toda la revelación de Dios llenaba todo el aspecto de la vida diaria. Y ese concepto fue tomado, recuperado por los reformadores luego, después, lo cual es muy interesante porque es precisamente David Hume quien hace esto. David Hume fue un pensador importante, no cristiano incluso, que reconoció que los reformadores tuvieron un gran impacto en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social y aún lo político. Permítame mostrarle lo que David Hume prácticamente decía, y es precisamente esa ética protestante. Incluso David Hume afirmaba que los puritanos fueron los que contribuyeron a ese comercio, a ese espíritu del comercio, a esa ética y a ese espíritu del comercio, de la economía prácticamente. Obviamente, similar a lo que dice Max Weber, pero sin embargo, él difiere un poco de Max Weber, no es completamente igual, pero
de nuevo, esta idea de que los protestantes recuperaron el concepto de que no hay tal cosa como secular versus sagrado, sino que todo es sagrado para el Señor. Incluso ellos tenían la idea que prácticamente no había ninguna diferencia entre lo que es el pastor que predica o el líder de adoración que está dirigiendo la adoración y aquel que hace pan en la panadería, en el negocio, aquel que es médico, ingeniero, abogado. No hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia. Entonces, ese concepto nos suena muy extraño hoy y es precisamente por esa marcada diferencia que hacemos entre lo secular y lo sagrado. No solamente eso, los padres fundadores de Estados Unidos tampoco veían esta separación tan marcada como la tenemos hoy. Y hay muchas personas que dirán, bueno, pero los padres fundadores no eran cristianos. No eran todos cristianos, el 100% de ellos no eran cristianos, pero la mayoría sí lo era. Que eso es un error que he visto por ahí algunos youtubers, ok, teólogos, youtubers, que enseñan de que solamente eran 3 cristianos. No. La vasta mayoría de ellos eran creyentes, muy pocos, los más famosos, los que más se conocen, no lo eran, pero la vasta mayoría sí lo eran. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos usaron los principios bíblicos para crear una nación. Y interesante que es la nación más poderosa del mundo ahora mismo. Claro, tiene sus problemas actuales, pero no es menos cierto de que cuando lo comparamos con otras naciones que no fueron fundadas y colonizadas por principios bíblicos, es marcada la diferencia, ¿ok? Es la nación número 1 del mundo ahora mismo. Entonces, de nuevo, eso se debe a esa idea de que ellos no separaban tal cosa, ellos no veían tal cosa, tal separación. Y yo entiendo que a veces separamos secular o usamos el término para ilustrar algo, lo cual yo entiendo eso, no hay problema, siempre y cuando entendamos que en esencia esto no es lo que la Biblia enseña. Incluso una de las cosas que está rampante en nuestros días, que es con lo que pasó con Charlie Kirk, muchas personas creyentes están impactados con eso y con toda su razón, pero una de las cosas que Charlie Kirk hacía es precisamente eso. Él entendía que la Biblia tenía un alcance mucho más allá. Esto precisamente era lo que hacía. Él tomaba el texto bíblico y lo aplicaba a aspectos sociales y culturales. Claro, él no era muy fuerte en el aspecto económico, pero aquí y allá dijo algunas cosas y son correctas. De nuevo, tenía la intención de hacerlo y eso era lo que hacía. Y por esto fue prácticamente martirizado, por decir la verdad de lo que la Biblia decía del evangelio y de lo que la Biblia decía de las implicaciones del evangelio también. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora bien, esto es interesante. Este autor, Patrick, escribió una obra muy importante que él habla del libro de Génesis y él dice, mira, la misma palabra que se usa en Génesis para referirse a trabajar, que Adán iba a trabajar la tierra, etcétera, y iba a ser una especie de administrador, incluso de economista de los recursos, es la palabra Obed, de trabajo, de trabajar, ¿verdad? Bueno, es la misma palabra que se utiliza para adorar a Dios. Y Patrick Lay dice que es interesante porque es la misma palabra que se usa. Es como si tu trabajo es tu forma de adoración. De nuevo, rompiendo con esta idea de que no, lo secular y lo sagrado, no hay tal cosa como secular para el creyente bíblico, sino que todo lo ve como algo sagrado. Se supone que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, por lo tanto, todo debe ser considerado sagrado en este sentido para nosotros. Entonces, de nuevo, con eso en mente y con la pregunta, entonces, ¿qué es el evangelio? Porque esta es la pregunta que tenemos por delante. Y yo quiero ilustrarle esto de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando Dios habla antes de la caída, ese aspecto social, económico, espiritual, todo está ahí en el texto. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán y estaban en perfecta armonía antes de la caída, había perfecta armonía entre Dios y el hombre, este es el aspecto espiritual, había perfecta armonía entre ellos, ¿ok? E incluso él iba a trabajar la tierra le iba a dar su fruto. Ok, esto es un aspecto económico. O sea, él iba a ejercer un servicio, iba a recibir remuneración por tal servicio. Eso es economía. Todo estaba armonizado, todo estaba en orden. Ok, cuando Adán peca, entonces lo que ocurre es que se rompe ese orden. No solamente el orden espiritual, que es el primero que se rompe, es el único que hacemos énfasis, es la fuente realmente de todo. No solamente se rompe el orden espiritual con Dios, sino que también se rompe el orden social. ¿Por qué? Porque ahora Adán y Eva, ¿verdad? Esa relación interpersonal, ¿verdad? Social, se rompe, se ve afectada. No solamente el orden social se rompe, sino también que se rompe el orden económico. Ahora se iba a trabajar, pero la producción iba a sufrir. Todos sabemos que el asunto de trabajo, producción y de manejo de los recursos es pura economía, es economía. O sea, el orden económico también se rompe. Entonces se rompe todo esto. Incluso cuando decimos lo político,
tenemos que entender que es una combinación entre social y económico, prácticamente. Entonces, todo eso se ve roto. Entonces, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es el mensaje de salvación a través de la persona de Jesús, basado en el sacrificio de Jesús y del derramamiento de su sangre, que como resultado de ese evangelio transforma a la persona de forma espiritual, ¿verdad? Lo regenera, lo transforma espiritualmente, se renueva, ¿verdad? Ese orden espiritual con Dios, pero no se queda ahí. Y ahí es el problema, es el punto, no se queda ahí, sino que también transforma y renueva ese orden social, porque ahora las relaciones interpersonales también son sanadas y da herramientas para eso. Pero no solamente eso, también arregla el orden económico también, porque todo esto, ¿verdad? Con la persona es transformada, esa transformación espiritual debe verse reflejada en eso social y en lo económico. Para ponerle un ejemplo de lo que estoy diciendo, y simplemente vea un ejemplo. Entonces, aquí en Lucas, fíjense cómo dice el texto, cuando él envía a los 70 a predicar el evangelio, obviamente van a predicar el mensaje, pero miren lo que interesante lo que dice, no solamente tenían que ir predicando el evangelio, miren lo que dice el versículo 9, dice, sanad a los enfermos que hayan allí y díganle, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, no solamente era algo verbal, no. Y esto, el sanar es una obra social, es un aspecto social. Entonces debían ejercer ese aspecto social también, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora como embajadores del reino tenemos la obligación de dar unas pinceladas de cómo el reino luce, ¿ok? En el aspecto social. No solamente que hemos sido transformados espiritualmente y comunicar el mensaje, sino que ahora tenemos que en el aspecto social dar una especie de pincelada del reino, una probada del reino. Y esto era precisamente eso. Y fíjense cómo él dice, y díganle después que sean sanados, ok, después que esa persona haya recibido esa asistencia social, díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿se dan cuenta? Ok, lo mismo ocurre también en Santiago. Vemos en el versículo 15, cuando se dice, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, etcétera. O sea, yo soy muy espiritual, yo voy a orar por ti, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. El mismo texto dice, eso es nada. Eso realmente no ha reflejado que hay un cambio en ti. O sea, que el reflejo del evangelio no solamente debe ser en verbal, predicar, ¿verdad? Y decirlo como si fuera un cliché, sino que debe reflejar un aspecto económico, porque aquí está hablando precisamente de eso, aquel que le hace falta los recursos, aquel que no tiene cómo calentarse, que no tiene cómo comer, eso es económico, eso es un aspecto económico. Bueno, en ese sentido, tú debes involucrarte en eso, suplir eso, buscar la manera de sosanar eso, ¿ok? Ese es el aspecto económico. De nuevo, el evangelio no es meramente yo decirlo como si fuera un mantra, no, sino que esa transformación espiritual debe reflejarse en aspectos sociales, económicos, y precisamente eso es lo que tenemos que comenzar a recuperar como iglesia. Eso fue lo que hicieron los reformadores, por eso pudieron transformar sociedades enteras, ¿ok? Por eso pudieron tener obras de transformación increíbles. Entonces, este es simplemente un pequeño resumen de cómo el mensaje de la Biblia, para ser más genérico, cómo el mensaje de las Escrituras debería impactar aspectos sociales, económicos y aún políticos, porque como dije ahorita, lo político no es más que una combinación de lo social y económico aplicado al pueblo. Entonces, sí, la Biblia debiera impactar eso, nuestros mensajes debieran impactar eso, y la Biblia no es neutra a eso. La Biblia tiene su propia posición económica, su propia posición política y su propia posición social. Entonces, cuando las ideas económicas, sociales o políticas actuales se solapan con estos principios bíblicos, debiéramos apoyarlo sin reserva, ¿ok? Porque están alineados con el texto bíblico. Y precisamente eso es una de las cosas que queremos hacer en nuestra academia. Queremos primero estudiar la Biblia a profundidad, en hebreo, en griego, de forma científica y seria, ¿ok? Y luego darle las herramientas al estudiante de cómo a través de otras ciencias interdisciplinarias como la economía, por ejemplo, y otras disciplinas, pueden tomar esas instrucciones bíblicas y aplicarlas de forma efectiva a diferentes áreas, y yo diría a todas las áreas del saber. Así que nada, esto es todo lo que vamos a hablar por el día de hoy. Okay, no olvides suscribirte al canal, compartir el video
y darnos un me gusta. Eso nos va a ayudar bastante. Mi nombre es Josías de la Cruz. Fue un placer.